Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. El propósito de esta charla que van a llevar adelante Andrés Piazza, director del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe, y Andrés Sastre, que también tiene el mismo título, de director del IDDELAC, es realizar un análisis lo más objetivo e imparcial posible acerca de las propuestas de campaña de las dos fuerzas que van a enfrentarse en el balotaje este domingo 6 de junio, que serán Fuerza Popular de Keiko Fujimori y Perú Libre, que la encabeza Pedro Castillo. La idea es hacer un análisis de las propuestas en materia digital que cada una de las fuerzas han presentado a lo largo de la campaña. Antes de que arranquen con sus exposiciones, vamos a realizar una puesta a punto de cómo se encuentra Perú hoy en materia digital. Ambas opciones de gobierno son muy contrapuestas. Las encuestas muestran un escenario muy reñido, incluso hablan de empate técnico. Hoy en día Perú presenta grandes avances en cuanto a materia digital en los últimos años, no obstante lo cual los gaps de conectividad siguen muy presentes en el país. Cerca de la mitad de la población aún no accede a Internet. Existen grandes diferencias de conectividad en las diferentes zonas del país y a nivel social incluso. Se pueden percibir retos importantes en cuanto a digitalización de los procesos productivos y en cuanto a alfabetización digital. También presenta gran inestabilidad institucional y social, y existe también una baja valoración social en cuanto a los beneficios y las contribuciones que la digitalización podría llegar a tener en el desarrollo del país. Esto lo transforma en un tema casi ausente en los debates y en las propuestas de gobierno. Para empezar, comentar un poco acerca de lo que se ha propuesto desde las dos fuerzas en materia digital, y bueno, no sé quién quiere arrancar. Piazza, arrancá. Em, Bien, bueno, la propuesta de Fuerza Popular de Keiko Fujimori no tiene un nutrido detalle, no tiene demasiadas especificaciones o demasiado abordaje respecto de aspectos que hacen a las políticas o a las reglamentaciones en temas de economía digital o en temas de digitalización, pero sí ha hecho algunas referencias y que a lo largo de toda la plataforma se pueden visualizar diferentes ejes. Ha tocado de manera quizás superficial y quizás no pueda hacerse muy diferente en una plataforma. En este estadio de debate queremos profundizar un poco en esto, por lo menos de manera desapasionada y no valorativa, poner a disposición de manera multiplataforma. Hay un documento de análisis que el propio IDD está publicando sobre esto, y al mismo tiempo este formato audiovisual. Este diagnóstico que planteábamos respecto del estadio de la digitalización de Perú también lo hace la propia plataforma del partido. 30% de acceso a los hogares, tanto a computadora como a internet, 75% con radio, y televisión rural de menos del 50%, aunque en el área metropolitana cerca de 90%, y la telefonía móvil con un 81% de penetración, pero el internet móvil apenas un 50% en sus diferentes servicios. Entonces es un diagnóstico que quizás es parecido al que podamos reseñar, y hace una alocución respecto del acceso a teléfonos inteligentes como un objetivo de universalización. Al mismo tiempo hace una referencia a la red dorsal de fibra óptica general estructural, y como objetivos se plantea diferentes ejes. En el eje de conectividad, de acceso, está más centrado en la educación a distancia derivada de las circunstancias de la pandemia que en la propia conectividad. Pero al mismo tiempo hace referencia a diferentes hitos, a diferentes enunciaciones que son bastante completas respecto de lo que sería una política de digitalización.
Es decir, que no habla de los conceptos de estado del arte como podrían ser conectividad significativa o como podría ser universalización del acceso o brechas, sino que habla de la brecha en singular, pero referida especialmente a la educación. De todos modos, tiene numerosas propuestas respecto de la infraestructura para el cierre de la brecha, de programas de canasta tecnológica, o sea, algo similar a una laptop por niño, una laptop por persona, tanto laptop como tablet, como smartphone o lo que fuera, con acceso a Internet, a recursos y servicios tecnológicos para docentes y estudiantes, con apoyo económico. Luego se hace referencia a programas como el Aprendo en Casa, que existe actualmente, pero complementado con iniciativas privadas y comunitarias. No hace referencia al financiamiento y a la manera estructural de abordar esto, pero sí especialmente al fondo universal, ¿no? Digamos, en cuanto al fondo de inversión de telecomunicaciones FITEL, habla de nutrirlo, de agrandarlo, ¿no? Tampoco dice de qué manera se financiaría, pero al mismo tiempo por lo menos hace esa referencia. Hace una referencia de equipamiento y de necesidades en las zonas rurales y urbanas, pero especialmente en las rurales, a las tarifas sociales, o sea, ya quienes tienen acceso al mercado. Todo desde la mera enunciación, pero con bastante completitud, ¿no? Escuelas de educación superior tecnológica, servicios y docentes y alumnos que tienen riesgo para poder darles servicios especiales, y al mismo tiempo adecuar los marcos normativos para la educación, le dice virtual, ¿no? la educación remota. Con esto me parece que tiene un abordaje de la brecha digital un poco más completo, que bueno, la otra plataforma la va a analizar Andrés, pero solo en el terreno de las enunciaciones. Luego también, bueno, hace referencia a aspectos regulatorios y a aspectos de políticas públicas, al gobierno abierto, también a la simplificación administrativa desde el gobierno electrónico, no como un objetivo de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, pero no explicando exactamente qué tipo de actividades, y al marco normativo también de esta oferta educativa y de esta simplificación administrativa, ¿no? Hace referencia también a estos aspectos. Y respecto de la agenda, es muy interesante cómo enuncia a una implementación de la red 5G que el país no ha abordado de manera decisiva todavía, y al mismo tiempo respecto del Foro Mujer, de la agenda de género en materia de conectividad, pero de manera más transversal. Con eso más o menos puedo analizar de manera general todas las diferentes aristas de las propuestas de Fujimori que tienen que ver con políticas digitales. Gracias, Andrés. Pasamos ahora con Andrés Sastre, que va a hacer una puesta a punto de las propuestas realizadas por la Fuerza de Perú Libre, liderada por Pedro Castillo. Gracias, Andrés, adelante. Bueno, gracias, Sofi, gracias por la introducción. Y bueno, a ver, Perú Libre, la apuesta encabezada por Pedro Castillo ha sido en cierta manera la gran revelación de la primera vuelta, pues no estaba en todas las apuestas precisamente para pasar a segunda ronda al balotaje, y como decía Sofía en el inicio, pues ahora mismo se encuentra en un resultado bastante incierto de cara al domingo, ¿no? Y dentro de eso, pues la candidatura de Perú Libre no tiene un programa electoral al uso, que podríamos decir, como otras candidaturas, sino más o menos nos tenemos que guiar por su declaración de principios, y que hace las veces de programa electoral, ¿no? En la misma no observamos nada específico dedicado al desarrollo digital, ni al tema de cómo desarrollar infraestructura de telecomunicaciones, habitación digital, digitalización del Estado, la actividad económica. Simplemente, pues sí que se hacen referencias a cómo podríamos ver cómo sería el trato o relacionamiento con las empresas que proveen servicios de conectividad y las perspectivas y modelos económicos que pretendería aplicar Pedro Castillo si accede a la presidencia, ¿no? Perú Libre hace una apuesta, digamos, por cambiar el modelo de Estado, ¿no? Cambiar lo que definen ellos, pasar del Estado regulado por el mercado a ser el propio Estado el que regula el mercado, ¿no? Entonces, una mayor presencia estatal, que esto se derive en lo que definen ellos como un Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector, ¿no?
Y esto puede tener un traslado hacia un concepto, digamos, de nacionalización de los sectores principales en la economía, y en lo que evidentemente el sector telecomunicaciones estaría ahí. Un Estado nacionalizador que, según ellos, fortalezca la economía interna y que los capitales se queden en el país, ¿no? Entonces, ellos apuestan por hacer una revisión de las actuales concesiones existentes en Perú de cara a en cierta manera, renegociarlas o incluso anularlas, ¿no? Hablan de indemnizar al privado por lo invertido y que sea el Estado el que pase a asumir el total de las utilidades y a llevar esos servicios, ¿no? Y como digo, esto afectaría, entre otros, al rubro de telecomunicaciones, de comunicaciones en general, ¿no? Hablan de temas de concentración de medios y contra la concentración de medios, evitar las propiedades cruzadas. En cuanto al sector de telecomunicaciones o comunicaciones en sí dicho, no tienen un aspecto de cómo desarrollar infraestructura o cuál es su modelo, pues sí que hacen una referencia velada a los ingresos del grupo Telefónica, del grupo América Móvil, Entel o Vietel, y definen que su vicio existe una falta de colaboración con el Estado, que no pagan los impuestos que deberían. Insisten nuevamente en la necesidad de redefinir o renegociar esas concesiones, ¿no? Esa renegociación ellos entienden que debe hacerse sobre la proporción de ganancias a favor del Estado peruano. Ellos entienden que ahora mismo hay un desequilibrio evidente en eso. Y entonces eso, pues entienden, o se renegocia o simplemente procedemos a la nacionalización y que el Estado se haga cargo de proveer esos servicios. En política internacional, y esto tiene que ver también con aspectos de un concepto como el Internet abierto, donde no existen fronteras, pero sí que ellos hablan de no precisamente tener una coordinación con el resto de países, sino hablan de anular los tratados de libre comercio que ha realizado Perú, salirse de la Alianza del Pacífico, salirse del Acuerdo de Asociación Transpacífico, puesto que entienden que esto convierte a Perú en una colonia comercial sometida a Estados Unidos, ¿no? Y esto, la referencia a Estados Unidos aparece más veces en el programa, porque sí que hablan de un concepto que es de soberanía tecnológica digital, ¿no? Que ellos establecen de que Estados Unidos les impone una dependencia tecnológica digital, que tiene el control del Estado, de la información del mismo, y que les propone todavía una mayor dependencia económica y geopolítica hacia tal, que consiste también en dominar su estructura educativa, productiva, económica, y que hay que salir de eso y apostar por tecnologías desarrolladas en el propio Perú. No definen cuáles serían esas tecnologías y que dicen que, bueno, que la tecnología satelital es muy importante, que apuestan por lanzar su propio satélite, al igual que lo han hecho otros países, como pueda ser Bolivia, Argentina o Venezuela, pero bueno, si bien estos países lo han hecho dentro de una coordinación general o una apuesta de desarrollo de telecomunicaciones principal por parte del Estado, no solo como un hito aislado en sí mismo, ¿no? Como decía, también en educación no tienen tampoco una planificación ni nada referido a la alfabetización digital. Su única referencia es con temas de inteligencia artificial, una apuesta que dice que nuestros jóvenes talentosos son víctimas del robo cerebral, pues el desarrollo de esta ciencia en nuestro país es parametrado y cuando necesitan superarse no les queda otro camino que emigrar, quedándose al servicio de los países opresores. Entonces, con lo cual digamos que es difícil a veces asimilar esto a un programa electoral genérico, pues una declaración de principios, pero sobre la misma es que hemos trazado esto y quizás, como también ha mencionado Sofía, precisamente el tema tecnológico, el tema digital no ha estado en el eje de la campaña y han sido otros temas los que han regulado la agenda. Entonces también es difícil adivinar en el programa de Perú Libre cuáles son las apuestas a futuro, ¿no? Bueno, en esta segunda etapa de la conversación les propongo hablar un poco de las perspectivas para cada uno de los posibles gobiernos. ¿Qué es lo que le deparará a Perú en los próximos 4 años de gobierno?
No sé quién quiere empezar. Bueno, sí, Andrés. Siempre el argentino primero. Claro. La verdad es que, digamos, Perú ha demostrado una cierta estabilidad histórica respecto de cuál es su modelo en telecomunicaciones, un modelo que tenía cierta ortodoxia con su regulador y con su mercado, un mercado orientándose a la competencia. Y definitivamente esta segunda vuelta electoral algo va a producir como un cambio respecto de la orientación, con el Estado con un rol diferente, ¿no? Sin valoración respecto de cuál será ese rol y de cuál será ese impacto. Aún la candidatura de Fujimori, que tiene quizá las propuestas más convencionales, menos radicales en cuanto a las modificaciones, prevén por lo menos, en el caso de cumplirse las diferentes enunciaciones que efectuó en su plataforma, una fuerte injerencia del Estado en la inversión pública respecto del acceso y el cierre de las brechas, y respecto de la conectividad rural, respecto de la disponibilidad de dispositivos y de los programas específicos para educación, al menos. También en la materia de gobierno electrónico, de datos abiertos y gobierno abierto, con mayor rol del que hasta ahora ha tenido el Estado, pero quizá aquí se puede vislumbrar parámetros más convencionales respecto de cómo el Estado se va a relacionar con el resto de las fuerzas. En cambio, en el tema de acceso particularmente, ya el hecho de que pueda ganar, ser presidente esta candidata, hace vislumbrar un eventual, su plataforma hace vislumbrar un eventual rol más presente del Estado como actor en la economía digital. Eso es lo que puedo decir. Bien, muchas gracias. Ahora, Sastre, ¿qué nos contás desde la otra perspectiva? Bueno, yo creo que, a ver, lo primero es que independientemente de quién gane, vamos a ver si seguimos observando una dinámica como la que hemos visto en los últimos tiempos, donde el Parlamento Nacional entra a veces a hacer las veces de regulador, ¿no? De proponer ciertas reglas o ciertas leyes que normalmente uno entendía que debían ser determinadas por OSITEL y que han sido tomadas sobre todo con mayor énfasis en el último año a raíz de la pandemia, donde han entrado a determinadas decisiones de política pública, determinadas decisiones regulatorias que afectaban al sector de telecomunicaciones, al sector digital en su conjunto, y que fueron tomados por ese mismo Parlamento. Habría que ver si en un Parlamento que igualmente va a estar muy dividido, como anterior, si vamos a seguir en esa dinámica, ¿no? Luego, por otro lado, si el candidato que resulta ganador el domingo es Pedro Castillo, pues yo creo que uno entendería que en principio la dinámica va a ser distinta a si gana Keiko Fujimori, ¿no? Con un mayor grado de incertidumbre, puesto que no sabemos exactamente cómo va a poder llevar a cabo muchas de las propuestas que dice, ¿no? O sea, él habla de una mayor participación del Estado en la toma de decisiones, de un Estado, digamos, regulador, un Estado con más presencia, un Estado que sea el encargado de incluso desarrollar la política de telecomunicaciones y de dar ese servicio. O sea, habla de, como hemos dicho antes, de renegociar las concesiones que se han venido dando y si no se renegocian, pues simplemente pues, nacionalizar. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Es factible o no realmente, después de más de 20 años de un modelo de competencia en el marco de telecomunicaciones, proceder a esa nacionalización con el impacto que le pueda suponer eso al país? ¿Es realmente eso posible? Y además es de cierta manera complicado porque no existe en Perú un operador público que puedes decir, como puede ser en otros países de la región, que puedes decir, bueno, pues vamos a canalizar nuestras propuestas a través de de reforzar al operador público frente al privado. Esto no es posible porque no existe una nacionalización de las empresas de telecomunicaciones que ahora en conjunto pues se antoja, yo creo que complicada por la cuantía y por el impacto que le pueda suponer al país internacionalmente. Si esto, que en principio es lo que plantea esta candidatura, si esto es posible o no, yo de cierta manera lo veo complicado. Yo no sé cuál es el rol que le pueden otorgar también al organismo regulador, a la OSITEL. No sabemos cuáles son las perspectivas, yo creo que en materia fiscal o en materia de espectro. Materia fiscal no solo hacia las empresas de telecomunicaciones, sino también hacia las empresas que operan por Internet. No sabemos cuál puede ser su perspectiva sobre las
tema de privacidad, etcétera. Digamos que es mayor una incógnita sobre la otra candidatura, que uno puede entender que puede seguir una línea, no digamos continuista, pero como ha mencionado Andrés Piazza, pues con sus matices, pero puede seguir una trayectoria que ha seguido. Uno no cabría esperar determinados cambios en las cosas más allá de las necesarias. Con esto uno entendería que ellos quieren revertir todo el modelo, empezar todo de cero. ¿Es esto posible? ¿Va a ser capaz si gana? Bueno, ahí está la intriga, ¿no? Pero digamos que la incertidumbre podría ser mayor, ¿no? O sea, o el cambio, por lo menos, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo más? Voy a decir algo on the record. Si bien mi costado del análisis era el de la candidata Fujimori, comparto las apreciaciones estas expresadas, también es una incógnita respecto de una candidata que enuncia intervención del Estado y no enuncia de qué manera. También es una incógnita, pero es cierto que no se va a plantear una modificación estructural de las reglas de juego, por lo menos. De todos modos, también diagnostica que los resultados de este modelo tradicional todavía dejan muchas cuentas pendientes, ¿no? Este diagnóstico muestra que hay diversas maneras de abordar el problema, que todavía no las plataformas por lo menos no lo hacen de manera muy expresa, y que sería interesante analizar la evolución de cómo, bueno, cuando ya tengamos una autoridad electa, de cómo van cumpliendo las enunciaciones de campaña. No, a ver, el problema es que yo creo que independientemente de cualquiera de los dos que gane, el eje de tener las políticas públicas de desarrollo digital al más alto nivel de altura de gobierno no existe ninguna de las dos. Entonces, ahí podemos adivinar de que, bueno, pues que va a seguir siendo una política secundaria, y esto tiene evidentemente sus impactos sobre el desarrollo, sobre el cierre de brechas, sobre el empoderamiento, sobre la alfabetización digital, sobre la digitalización de los procesos productivos. Ninguno de los dos candidatos ha tomado esto como un eje fundamental ni como un eje transversal de sus políticas. Entonces, cabría esperar de que tampoco lo hagan durante la campaña. Ojalá no se equivoquen y realmente tomen esto. Y luego saber cuál va a ser el rol del Parlamento, yo creo que es fundamental, porque ha sido un Parlamento muy activo en materia regulatoria el año pasado, y saber cómo se va a comportar, si va a seguir siendo de esta forma, en base a qué va a tomar las decisiones el Parlamento, pues también va a determinar mucho, yo creo, la próxima legislatura. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a ambos. Espero que este sea el primero de muchos análisis. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.